de reeducación es que nosotros recién podemos entender qué son los beneficios penitenciarios. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Por qué decimos que podemos entender qué son los beneficios penitenciarios? Porque imagínense nosotros si tuviésemos un sistema en el que únicamente entendiésemos de que la sanción penal se impone con la finalidad de hacer sufrir o de punir o de simplemente castigar a la persona que ha delinquido. Entonces, la persona que es recluida en un establecimiento penitenciario no tendría ningún tipo de estímulo para que pueda trabajar en su comportamiento, para que pueda mejorar, para que de repente pueda entender cuáles han sido las consecuencias de sus actos y posteriormente se le dé libertad, ¿no? Entonces, se entiende o existen diversas posturas, diversas concepciones de lo que podemos entender como beneficio penitenciario, ¿no? Los beneficios penitenciarios no son otras cosas que estímulos, lo dije hace un momento, que forman parte del tratamiento que se le va a dar a una persona que se encuentra recluida en un establecimiento penitenciario y que evidentemente ha recibido ya una sentencia condenatoria, ¿no? Y que responden a consideraciones de individualización de la pena, en tanto que se le tiene que dar un tratamiento determinado a una persona dependiendo de cuáles son las características que tiene esta persona, dependiendo de cuál ha sido el delito que ha cometido, dependiendo si es una persona, es la primera vez que delinque, etcétera, ¿no? También se dice que los penitenciarios van a ser los mecanismos que promueven la resocialización del interno, que también su participación en actividades educativas y laborales. Claro, porque si nosotros no concibiésemos la existencia de beneficios penitenciarios, no tendría ningún tipo de estímulo el interno para participar en las actividades de educación, participar en actividades laborales, participar en otro tipo de actividades o programas que ofrece el establecimiento penitenciario, ¿no? También se establece que los beneficios penitenciarios tienen que ser entendidos como mecanismos que van a servir para reducir la permanencia de una persona en prisión y esa persona evidentemente tiene que ser una persona que ha sido sentenciada, ¿no? No existen beneficios penitenciarios, por ejemplo, el de semilibertad, liberación condicional, etcétera, para una persona que está recluida simplemente por un mandato de prisión preventiva, ¿no? Y además se establece que los beneficios penitenciarios son mecanismos que nos van a permitir o que permiten la gobernabilidad en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Claro, porque en la medida que yo le digo al interno de que es posible de que el interno cumpliendo ciertas condiciones pueda egresar del establecimiento antes de que se cumpla con la totalidad de la pena, es que va a ser un mecanismo también de control y de orden dentro del propio establecimiento penitenciario. Si yo no estableciese ningún tipo de beneficio y el sentenciado tuviese que quedarse en el establecimiento desde el día 1 hasta el final de la condena que se le ha impuesto, evidentemente pues que podría hacer y deshacer como le venga en gana, porque no existiría ningún tipo de incentivo como para que él pueda comportarse de manera adecuada dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Doctora, gracias. Siguiente también, por favor. Gracias. Han existido muchas posturas
o han existido intentos de conceptualizar si es que los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos o no son derechos subjetivos. Al respecto, el Tribunal Constitucional ya ha señalado, ha delimitado que los beneficios penitenciarios no son derechos del interno, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha dicho en el Tribunal Constitucional en diversa jurisprudencia? Ahí les pongo una de las más relevantes que señala que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino que van a ser conceptualizadas como garantías previstas en el derecho de ejecución penal a fin de concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno, ¿no? Además, hacen una diferenciación entre lo que son los derechos fundamentales y las garantías. En el caso de los derechos fundamentales, estos, mejor dicho, las garantías no engendran derechos subjetivos, de ahí que puedan ser limitadas, ¿no? Entonces, si el beneficio penitenciario no engendra o no tiene un correlato de un derecho subjetivo, puede ser limitada. Y las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas y no engendran derechos fundamentales a favor de la persona, ¿no? En el caso concreto de los beneficios penitenciarios son garantías que persiguen asegurar la realización de un principio constitucional como es el de resocialización y reeducación del interno, ¿no? Aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, su denegación, revocación o restricción del acceso a los mismos debe obedecer a motivos objetivos y razonables. En otras palabras, si bien no son exigibles los derechos penitenciarios, no solamente son garantías, esto implica de que el interno puede solicitar, cumpliendo ciertos requisitos, pero la respuesta que va a recibir de parte del juez de ejecución tendría que ser una respuesta que evidentemente esté motivada y que sea palpable o visible de que se le está denegando no por capricho del juez, simplemente porque no se han dado con todas las condiciones y presupuestos necesarios como para entender que esta persona ha alcanzado cierto grado de rehabilitación, que cumple con otros requisitos objetivos, que los vamos a ver un poco más adelante, y que esto hace que se le esté negando en este momento la posibilidad de que acceda a algún tipo de beneficio penitenciario, sobre todo a los beneficios penitenciarios de liberación condicional y de semilibertad. Siguiente diapositiva, por favor. De la misma manera, la Corte Suprema ha establecido de que los beneficios penitenciarios no son derechos subjetivos, ¿no? Em, a ver, ¿qué es lo que nos dice en el Acuerdo Plenario 8/2011? Cabe señalar que en la propia configuración de los beneficios penitenciarios confluyen, como es obvio, requisitos objetivos fácilmente determinables, tales como el transcurso de una determinada parte de la condena, junto a otros requisitos subjetivos de carácter altamente indeterminado, como la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. Solo desde esta perspectiva, de ahí su naturaleza mixta, puede inferirse que los beneficios penitenciarios son derechos subjetivos condicionados del penado. Le dan otra categoría, ¿no? En el que el rol del juez es central, quien goza de un poder discrecional para modularlos en caso concreto, en el caso concreto, en especial el entendimiento y aplicación de los requisitos subjetivos, ¿no? En puridad, cabe calificarlos conforme a la evolución de la doctrina como un derecho subjetivo del interno. Ahí vemos que existe como una discrepancia entre lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ¿no? Pero digamos que estos acuerdos plenarios son del 2015 y del 2011, mientras que la sentencia del Tribunal Constitucional son de el 2023, perdón, del 2003, 2006 y hay una del 2021 incluso, ¿no? Entonces, en el Acuerdo Plenario 2/2015, la Corte Suprema nos señaló de que se podía calificarlos conforme a la evolución de la doctrina como un derecho subjetivo del interno, aunque condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos legalmente impuestos
de suerte que su concesión no procede automáticamente. Es un modelo de libertad a prueba directamente fundado en las metas resocializadoras, ¿no? Ahora bien, visto esto de cuál es el enfoque que se le está dando a lo que son los beneficios penitenciarios, es necesario que nosotros hagamos un recuento de cuáles son los regímenes penitenciarios que existen en nuestro país para saber en qué momento una persona podría solicitar un determinado beneficio penitenciario, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Un régimen penitenciario viene a ser el conjunto de normas o el conjunto de medidas que tienen por finalidad la convivencia ordenada y pacífica de las personas que están dentro de un determinado establecimiento penitenciario, ¿no? Tenemos distintos regímenes penitenciarios en nuestro país. Está el régimen cerrado, el régimen semiabierto y el régimen abierto, ¿no? En el régimen cerrado, este régimen se va a caracterizar por ser un establecimiento penitenciario que tenga digamos que una característica de ser más rígida o de tener un programa de observación y tratamiento mucho más rígido que otros regímenes como el semiabierto y el abierto, ¿no? Y dentro todavía del régimen cerrado vamos a encontrar lo que es un régimen cerrado ordinario y un régimen cerrado especial. En el régimen ordinario, cerrado ordinario, los establecimientos se van a caracterizar por un estricto control y limitación de las actividades comunes y en relaciones con el exterior, ¿no? A su vez, este ordinario, el régimen cerrado ordinario, se va a clasificar en máxima seguridad, mediana seguridad y mínima seguridad. En la máxima seguridad tiene que haber estricta disciplina, mayor control, mayor vigilancia. En la mediana seguridad se bajan, digamos, un poco los niveles de control y en la mínima seguridad ya es para reos primarios o para quienes han cometido delitos de menor gravedad, ¿no? Mientras que, por el otro lado, el régimen cerrado especial alberga a personas que difícilmente va a resocializarse, ¿no? Que la prognosis acá es que esta persona ha delinquido y es improbable que se vuelva a reeducar y resocializar y que por ende no es o es poco probable que se readapte socialmente, ¿no? Estos establecimientos están destinados al interno sentenciado de difícil readaptación y excepcionalmente se van a aplicar en ambientes separados al procesado y que tenga condición dando cuenta a la autoridad competente, ¿no? A su vez, este régimen cerrado especial se va a dividir en una etapa A, B, C y se diferencian en esta etapa A, B, C con el mayor o menor énfasis que se tengan de las medidas de seguridad y disciplinarias, ¿no? Por otra parte, el régimen semiabierto se caracteriza porque el interno ha pasado ya por cierto nivel de resocialización, ha avanzado en el proceso de resocialización y de tal manera que puede realizar otro tipo de actividades. Este régimen semiabierto se va a caracterizar por una mayor libertad en las actividades comunes que pueda tener el sentenciado, ¿no? Por ejemplo, en actividades de relacionarse con otros familiares, en actividades para relacionarse con otros miembros de la sociedad o actividades recreativas, entre otros, ¿no? En este régimen semiabierto, lo que va a hacer el sistema es fomentar una estrecha relación familiar, social y recreativa, ¿no? Mientras que el régimen abierto vienen a ser todas aquellos regímenes que están exentos de vigilancia armada. Acá el interno se va a desarrollar en condiciones similares a las que tiene una persona en libertad,
¿no? Pero sin embargo, tenemos que recalcar que acá, si bien se desarrolla en condiciones similares a las de una persona en libertad, siempre se le está evaluando para ver cuál es su conducta, ¿no? Y en este régimen abierto, los internos van a desarrollar su comportamiento en base a un principio de confianza. Se está confiando en que esta persona se ha resocializado y por lo tanto va a tener mucho más libertad que una persona que está en un régimen semiabierto o en un régimen cerrado, ¿no? Ahora bien, existen diversos tipos de beneficios penitenciarios. La siguiente, por favor. Existen diversos tipos de beneficios penitenciarios que se encuentran reconocidos en el Código de Ejecución Penal. Tenemos la visita íntima, ¿no? Que recordemos que las personas que son privadas de su libertad se le priva del derecho de la libertad ambulatoria, ¿no? En el sentido de que no puede desplazarse por el país, no puede ir a visitar a la persona que quisiera, etcétera, pero no se le privan, no se le pueden privar otros derechos que no están reconocidos en la propia sentencia. No se le podría así, por ejemplo, limitar en el derecho que tiene a la sexualidad de esta persona, ni en el derecho que tiene a la reproducción esta persona, ¿no? Por eso es que bajo ciertos supuestos se permite que la persona que tiene una pareja estable, que está acreditada o que tiene esposo o esposa, pueda acceder a este beneficio penitenciario en la medida que se le permita tener un encuentro íntimo con la pareja que está debidamente acreditada, ¿no? También existe otro beneficio penitenciario que es el permiso de salida. En este caso, se da cuando existen ciertas circunstancias especiales y excepcionales que ameritan que la persona pueda salir del establecimiento penitenciario siempre y cuando tenga un custodio y sea por tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, si es que ha fallecido un familiar directo del interno, si ha fallecido su esposo o esposa, si ha fallecido alguno de sus padres, sus hijos, etcétera, o tiene de repente alguna enfermedad que necesita de tratamiento, es evidente que no se le podría denegar el permiso de salida y esto tendría que cumplir ciertos requisitos y evidentemente tiene que ir acompañado por una persona que pueda custodiar al interno que va a salir, ¿no? Estos dos beneficios penitenciarios de visita íntima y de permiso de salida se les conoce como beneficios intramuros porque se van a ejercer cuando todavía el interno está dentro del establecimiento penitenciario, no ha egresado del establecimiento penitenciario, así se le dé el permiso de salida, pero es una situación excepcional y por pocas horas o un día o 2 días que se le podría dar, ¿no? Después tenemos la redención de la pena que bajo ciertos supuestos y bajo por ciertos delitos se podría reducir el tiempo efectivo que una persona va a estar privada de su libertad en el entendido de que si trabaja o si se educa, podría disminuir este tiempo a razón de 7 por 1, 5 por 1, dependiendo de cuál sea el delito que haya cometido y dependiendo de cuál sea la actividad que vaya a realizar, ¿no? También tenemos el beneficio de semilibertad y liberación condicional, que son los beneficios que vamos a ver a continuación, ¿no? Estos dos beneficios sí ya son extramuros porque se permite que cumplida una cierta etapa de la pena dentro del establecimiento penitenciario, la persona pueda acceder a cumplir lo que le queda de pena ya en condiciones de libertad, cumpliendo ciertos presupuestos y bajo ciertas reglas, ¿no? Esto se le conoce por eso como beneficios extramuros. Y finalmente tenemos también otro tipo de beneficios que no necesariamente son los más comunes, por ejemplo, que se le den autorizaciones para trabajar, que pueda realizar horas extraordinarias, que pueda
realizar labores auxiliares en la administración penitenciaria, entre otros, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, veamos con mayor detenimiento la semilibertad y la liberación condicional, porque son los dos beneficios penitenciarios que digamos que han sufrido las modificaciones de diciembre del año pasado y de abril de este año, ¿no? La semilibertad viene a ser aquel beneficio penitenciario que permite a un interno o que permite a un sentenciado egresar del establecimiento penitenciario o salir de este establecimiento penitenciario con fines de trabajo o educación y cumplir en libertad parte de su condena, ¿no? Para que se pueda otorgar el beneficio de semilibertad, tienen que cumplirse ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que cumplir o haber cumplido un tercio de la condena, ¿no? Si es que, por ejemplo, estaba condenado a 9 años de pena privativa de libertad, tiene que haber cumplido por lo menos 3 años de pena privativa de libertad efectiva, ¿no? Además, es un beneficio que se le va a otorgar a la persona siempre y cuando no tenga procesos pendientes con orden de detención. Claro, porque de nada me serviría si es que otorgar este beneficio de semilibertad a una persona que ha cumplido un tercio de su condena, si es que esta persona tiene otra orden en otro proceso, podría ser incluso en otro distrito judicial, para que se le aprenda, ya pueda ser porque pesa en su contra una orden de, no sé, podría ser de una prisión preventiva, por ejemplo, que esta persona podría con la semilibertad sustraerse de este otro proceso, ¿no? Entonces, por eso es necesario que no se tenga otros procesos pendientes con orden de detención. Además, la persona tendría que estar ubicado en la etapa mínima o mediana de seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? ¿Se acuerdan que acabamos de ver hace un momento cuáles son los regímenes penitenciarios que hay en nuestro país? Entonces, acá se establece de que necesariamente el interno que solicita este beneficio y que accede a este beneficio tendría que encontrarse en una etapa mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? Además, establece que tiene que cumplir con pagar los días multas de la sentencia que se le haya impuesto y cumplir con pagar el total o parcialmente, es decir, más del 10% de la reparación civil que se le hubiese impuesto, ¿no? Y si es que no hubiese de repente cumplido con el pago total de la reparación civil, el interno tendría que garantizar el cumplimiento de lo que le falta de la reparación civil. Si, por ejemplo, ha cumplido en un 80% la reparación civil, tiene que ver la manera como va a garantizar que va a cumplir con el otro 20% de la reparación civil que faltase, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Y por otro lado está la liberación condicional, ¿no? En este caso de la liberación condicional, se establece, digamos que un periodo de tiempo efectivo para el cumplimiento de la pena impuesta un poco mayor, ¿no? En este caso, en la liberación condicional, se tendría que haber cumplido con la mitad de la condena, la mitad de la condena que se había establecido al interno. Si, por ejemplo, se le había señalado de que tendría que 10 años de pena privativa de libertad por un determinado delito, tendría que haber cumplido como mínimo 5 años, ¿no? Al igual que la semilibertad, en este caso, el interno no tendría que tener otros procesos con mandato de detención, ¿no? Y en este caso podría encontrarse en un régimen de etapa mínima, media o máxima de seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? Además, tendría que haber pagado los días multa fijados en la sentencia y también tendría que haber cumplido con el pago total o parcial de más del 10%
o por lo menos el 10% de la reparación civil, ¿no? Y por el monto que le falte, tendría que garantizar que va a cumplir con el pago en su totalidad, ¿no? Anteriormente, la libertad condicional se entendía que era un beneficio que permitía al sentenciado cumplir con parte de su condena en libertad cuando había cumplido la mitad de su condena, pero el sentenciado tenía discrecionalidad en el uso de su tiempo, ¿no? Pero en cuanto ahora, el Código de Ejecución Penal permite que el interno con segunda sentencia efectiva pueda egresar del penal para trabajar o estudiar, ¿no? Entonces esa es una de las diferencias de repente de lo que antes que se concebía como la libertad o liberación condicional respecto de lo que ahora podemos observar, ¿no? Antes simplemente no se podía concebir que existiese una persona que tuviese una segunda sentencia y que pudiese acceder a este beneficio de la liberación condicional, pero ahora sí se permite que un interno con segunda sentencia efectiva puede egresar del penal para trabajar o para que pueda estudiar, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Existen diversos criterios para la procedencia de la semilibertad o liberación condicional, ¿no? Y estos criterios que van a permitir al juez que evalúa el otorgamiento o no de los beneficios penitenciarios es el grado de readaptación que ha tenido el interno para ver si es que este va a cometer o no va a cometer un nuevo delito, ¿no? Por ejemplo, se van a tener como criterios para analizar si es que va a cometer o no, o hacer este prognosis de futuro delito, si es que el interno ha realizado esfuerzos para reparar el daño, ¿no? Por ejemplo, de repente ha trabajado dentro del establecimiento penitenciario o ha buscado los modos posibles para reparar o para pagar el íntegro de la reparación civil, podría ser un indicativo, ¿no? Entonces tiene que verse los esfuerzos para reparar el daño. Tiene que ver cuáles son los antecedentes penales y judiciales que tiene el interno, ¿no? De repente es una persona que tiene un récord increíble de veces que ha estado recluido en un establecimiento penitenciario o tiene una serie de antecedentes que dan cuenta de la peligrosidad de la persona y de que esta persona pues comete delito cada vez que está en libertad, entonces es improbable que se le otorgue este beneficio, ¿no? También se tiene que ver cuáles son las medidas disciplinarias que se le impusieron en el penal. De repente si ha tenido un mal comportamiento y se le ha impuesto una medida disciplinaria dentro del establecimiento, también va a ser un punto en contra del interno como para otorgársele estos beneficios, ¿no? También se tiene que ver las actividades que realizaron durante la reclusión. Y estas actividades tienen que ser distintas a las registradas por la administración penitenciaria, ¿no? También se tiene que ver el arraigo si es que la persona tiene un entorno familiar que lo va a recibir, tiene, por ejemplo, hijos, tiene esposa o tiene de repente bienes o inmuebles en los que se pueda quedar, es un punto a favor que una persona que simplemente podría ser que no tiene familia, no tiene domicilio conocido, no tiene, digamos, motivos por los cuales nos lleve a nosotros a pensar de que esta persona se va a quedar en un determinado lugar, en un determinado distrito y que no se va a dar a la fuga después de que se le conceda algún beneficio de semilibertad o liberación condicional, ¿no? Y también se tiene que evaluar cualquier otra circunstancia que sea útil para la formulación del pronóstico de la conducta que va a tener la persona cuando se le otorgue este beneficio penitenciario, ¿no? Ahora bien, evidentemente que no todos los internos, no todos los sentenciados por cualquier tipo de delitos pueden acceder
a los beneficios de la liberación condicional o de la semilibertad. La propia norma ha establecido cuáles son los delitos que se encuentran exceptuados de poder acceder a la semilibertad o a la liberación condicional. Siguiente diapositiva, por favor. No van a ser pasibles de acceder a los beneficios de semilibertad y liberación condicional alguna persona que ha cometido un delito vinculado al crimen organizado, ¿no? El crimen organizado no puede acceder. O si es que la persona ha sido condenada por cometer delitos como el parricidio, feminicidio, homicidio calificado, entre otros. También se encuentran excluidos de estos beneficios los delitos contra la dignidad humana, como la trata de personas, la explotación sexual, la promoción de la explotación sexual, entre otros. O están también los delitos contra el patrimonio como el robo agravado y extorsión. Tampoco se puede acceder a estos beneficios si es que el sentenciado ha cometido algún delito contra la seguridad pública como la producción de armas químicas y sus formas agravadas. Siguiente, por favor. Tampoco se puede acceder a los beneficios si es que ha sido sentenciado por un delito contra la paz pública, como ser parte de una organización criminal, marcaje, banda criminal, o ha cometido un delito contra la humanidad, como genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética, entre otros, o ha cometido atentados contra la seguridad nacional y traición a la patria, o ha cometido delitos contra los poderes del Estado y orden constitucional, en específico la rebelión, o ha cometido delitos contra la administración pública, como son la concusión, cobro indebido, colusión, peculado doloso, malversación, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, y el delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Finalmente tenemos que también, siguiente diapositiva, están excluidos de la libertad condicional y la liberación condicional, la semilibertad y la liberación condicional, todos los delitos comprendidos dentro del capítulo de violación de la libertad sexual, todo el capítulo relacionado a lo que es el proxenetismo, todo el capítulo de ofensas al pudor público, ¿no? Existe ahora bien una excepción que son para los condenados por homicidio, robo agravado, fabricación de material peligroso, sustracción de armas de fuego, fabricación o aporte de armas, pueden tener acceso a la liberación condicional siempre y cuando se encuentren dentro de la mínima o mediana seguridad del régimen cerrado, ¿no? Ordinario, sea la primera condena efectiva que tengan y hayan pagado la multa y el íntegro de la reparación civil. Y siempre y cuando cumplan, solamente se les exige a estos casos la mitad de la pena, sino se les está exigiendo 3/4 partes de la pena, ¿no? Entonces, digamos que el estándar o la valla es un poco más elevada para estas personas que han cometido estos delitos si es que quisieran acceder a una liberación condicional, ¿no? Hasta acá, ¿tenemos algún tipo de pregunta, por favor, para antes de entrar a lo que es las modificaciones? Buenas noches, doctora. Buenas No sé noches, si doctora, ¿cómo está? será posible que me pueda responder o quizá no está dentro del tema, pero algo similar. Yo tengo una persona que le han sentenciado con 3 años de pena suspendida, pero no va a firmar porque sufre de problemas
psiquiátricos, pero como no se ha aprobado dentro del proceso, ahora yo no sé en qué se puede hacer con respecto a esto si ya tiene sentencia. Me ha dicho que si no firma, ¿en cuánto tiempo tiene la persona para que pueda firmar? Está fuera de Lima. ¿Cómo podría resolver? Gracias. Para firmar, disculpe, se cortó la señal. ¿Para firmar qué cosa me dice? Fue sentenciado Ujú. hace 2 meses pero no firma porque no está en Lima, está está Ah, en otro correcto. departamento y no firma, ya son 2, 3 meses que le ha dictado sentencia para que pueda firmar 3 años, pero no va porque sufre de alteraciones mentales, pero el juez dijo que no estaba aprobado eso y por eso frente a esto no se puede hacer nada, porque él no entiende que eso le pueden convertir, o no sé, o cuánto tiempo tiene una persona de la sentencia, cuánto tiempo debe pasar, un límite para que vaya a firmar. Ya son 3 meses que no firma. Ya. Nunca fue Esto, tampoco que le hagan el, el ujú, biométrico, ujú. la huella biométrica. ¿Y se le ha informado al juez de repente de que esta persona está viviendo en otro sitio, en otra ciudad? Sí sabe, durante el proceso tenía conocimiento de que estaba en Huánuco, pero no se ha podido ir porque tampoco no tiene los medios y tampoco tuvo los medios para contratar un psiquiatra forense. Pero Ujú, sí decía en el proceso, decía que sí había las alteraciones, bueno, había cometido un delito y le dieron 3 años, pero ya ujú, son 2 a 3 meses que le han dictado sentencia porque dijo, no, no está aprobada, es que le voy a sentenciar 3 años, pero tampoco no va para que le abran el cuaderno para la huella ujú, biométrica. Entonces, frente a esto, no sé, o cuánto tiempo tiene una persona a partir de la sentencia para que vaya, se haga presente y para que pueda firmar mensualmente, porque yo no sé qué va a suceder ahora, no se ha hecho presente a Lima y no va a ir, porque como le digo, sufre de alteraciones mentales. ujú. Bueno, no existe